Bienvenidos a este webinar a todos, dirigido a hablar sobre las implicaciones y obligaciones de la Directiva Comunitaria NIS2, que supone el inicio de una nueva era de ciberseguridad reforzada para las empresas y operadores de servicios esenciales. La directiva exige medidas de un amplio calado que incluyen desde la gestión de parches e identidades hasta la seguridad de los endpoints y de red. La directiva NIS2 se aplica a entidades públicas y privadas de un total de 18 sectores. Entre ellos hay 11 de alta criticidad, como son energía, banca, infraestructura de mercados financieros, sanidad, transporte, infraestructura digital, aguas potables, aguas residuales, administración pública, gestión de servicios TIC y espacio, y otros 7 que son considerados como críticos. Es investigación química, alimentación, servicios postales, proveedores digitales, fabricación y gestión de residuos. Los he comentado todos porque creo que es interesante para muchas empresas y muchos partners que trabajan en este ámbito, en estos ámbitos. Esta nueva normativa comunitaria, curiosamente, también puede llegar a afectar a las pymes y micropymes siempre que sean críticas para el país. No obstante, por tamaño de empresa, NIS2 se aplicará en general a medianas y grandes compañías. En concreto, en el ámbito de la mediana empresa, serán aquellas entre 50 y 250 empleados y entre 10 y 50 millones de euros de ingresos anuales. Mientras que a nivel de cuenta tendrán que cumplir con NIS2 las grandes organizaciones con más de 250 empleados y 50 millones de euros de ingresos anuales. En la misma línea que el GDPR, y que regula la protección de los datos europeos desde 2018, la directiva NIS2 obliga a los operadores de servicios esenciales y a los proveedores de servicios digitales a que informen sobre ciertos tipos de incidentes graves a las autoridades relevantes en un plazo de 24 a 72 horas a más tardar. En la aplicación de la nueva normativa cumplirá un papel protagonista el canal de distribución y, más concretamente, obviamente, los proveedores de servicios gestionados y partners especializados en seguridad, ya que ellos serán los responsables de hacer cumplir la normativa a sus clientes y, en muchos casos, de avisar de estas posibles incidencias. Y ya concluyendo con esta introducción, antes de dar inicio al debate y de presentar a los expertos aquí presentes, me gustaría también animar a todos los registrados, a todos los inscritos a este webinar, que son muchos, la verdad, por el enorme interés que está despertando esta nueva norma, a que hicieran las preguntas y cuestiones que desearan en cualquier momento del debate. Esta sesión durará desde las 11, durará 1 hora y cuarto y en cualquier momento podrán hacer esas cuestiones para que nosotros se las traslademos a los expertos. Antes de pasar al debate, me gustaría presentar a todos los presentes. Participan Raúl Benito, Territory Account Manager en Bitdefender, Xavier Ferrer, socio responsable de ciberseguridad en EY Barcelona, Rafael Ortega, director de desarrollo de negocio de consultoría y cloud security en Factum, Roberto Cerezo, Finance Sales Director en Getronics, Andrés Mendoza, director técnico en el sur de Europa y Latinoamérica en Manage Engine, Ricardo Matei, vicepresidente regional para el sur de EMEA en Sophos, y Miguel Carrero, vicepresidente mundial de Partner Ecosystem Growth and Strategic Accounts en WatchGuard Technologies. Y sin más, pues pasamos ya directamente a trasladarles la primera pregunta para ahondar un poquito más en el origen y propósito de la directiva NIS2. ¿Quién se anima a empezar? ¿Cuáles son esas primeras consideraciones? Pues, si quieres empezar, Sí, Xavier. si quieres, sí. Nada, bueno, lo primero, agradeceros, ¿no? la invitación y el poder estar aquí, ¿no? La NIS2 es un aspecto, ¿no? que muchas compañías están preocupadas, ¿no? por su inminente ámbito, ¿no? de aplicación. Yo os diría que, bueno, al final la NIS2 es una evolución de la NIS1 y se produce porque hay aspectos que actualmente no se cubren con un cambio de contexto. Se está viendo que cada vez hay muchos más ataques, ¿no? que se están multiplicando cada año, hay riesgos también geopolíticos, incluso os diría, ¿no? sin ser muy catastrofista por ello, de ciberguerra, ¿no? Y por tanto, lo que busca Europa es dar una respuesta conjunta europea, ¿no? más homogénea ante un contexto de nuevas amenazas, ¿no? Y en este sentido hacer pues tanto que los estados como las empresas
que están en los mismos, pues puedan ser, ¿no?, más resilientes y con más capacidad de respuesta a incidentes, ¿no? Y bueno, ahí entiendo que hay algunos cambios relevantes respecto a la NIS 1, ¿no? Que está, la NIS 1 es de 2016. Entiendo que entraremos, ¿no?, más en detalle en Sí, el transcurso, ¿no? Pero bueno, hay sí. cambio, ¿no?, de sectores afectados, hay nuevas responsabilidades tanto a nivel europeo como español, ¿no? Hay requisitos más estrictos en el cumplimiento de las medidas, incluso, sobre todo también que las empresas ponen bastante foco en ello, ¿no? Toda la parte de sanciones y responsabilidades que esta normativa, ¿no?, pues las endurece. Exacto. Pues si queréis, no sé, Ricardo, Miguel, Andrés. Sí, bueno, a ver, yo creo que esto, o sea, sí que es un cambio importante para la gran mayoría de empresas. O sea, tú has mencionado los sectores, prácticamente cubre, no voy a decir el 100% de los sectores, pero sí un 70-80% de los sectores en los que se desenvuelve la economía española. Y luego el hecho de que, claro, estemos hablando de empresas medianas y grandes empresas, claro, la definición empresas medianas es entre 50 y 250 empleados. O sea, si vemos en el mapa de empresas español, pues hay del orden de unas 27.000 empresas que entran en esa categoría. Bueno, habría que de alguna manera excluir aquellas que no están dentro de los sectores de la directiva, pero como decía antes, pues prácticamente todas de esas 27.000 están incluidas, más las administraciones públicas. Por lo tanto, estamos hablando de un número de empresas muy elevado. Por supuesto, las que están por encima de 250, que bueno, pues que sabemos que en España no son tantas, pero bueno, sí son más de 4.000 empresas, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un colectivo, yo creo que importante. Algo que también yo creo que todos los que estamos aquí estamos viviendo es que muchas veces nuestros interlocutores son los departamentos de informática, son los CISOs, los responsables de ciberseguridad, y muchas veces nos encontramos contra un muro, ¿no? Un muro en el que ellos son conscientes de los riesgos que sus empresas están viviendo, pero sin embargo, cuando llevan estos riesgos a sus consejos de administración, sus consejos de dirección, pues bueno, lo que les dicen es esto a nosotros no nos va a pasar, ¿no? Y bueno, pues muchas de las iniciativas se quedan ahí frenadas. Y bueno, pues yo creo que esto es un cambio muy importante porque, bueno, pues las personas dentro de estos consejos pues pueden verse afectados, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo creo que va a haber una concienciación muy superior a lo que estábamos viviendo hasta ahora. Sí, Miguel, o... Sí, yo por Sí, otro lado un bueno, poco coincido con tanto Xavier como con Ricardo. Bueno, yo creo que es una evolución muy relevante versus NIS 1. Yo creo que NIS 2 es una legislación más profunda, que cubre más no solo sectores, sino los distintos elementos de ciberseguridad que tienen que ser desde la preparación de la gestión de riesgo, la gestión de incidencias, los entornos de vulnerabilidades. Yo creo que ha hecho un buen trabajo de realmente cubrir más. Yo creo que también la puntualización de que son los sectores importantes o críticos, pero también es toda su cadena de suministro. Su cadena de suministro pueden ser empresas de tecnología, que somos parte de la cadena de suministro, o pueden ser empresas medianas que son parte de la cadena de suministro de esa empresa que está en un sector crítico. Yo creo que la ramificación y la permeabilidad de las implicaciones de NIS 2 van a ir más allá de esos sectores determinados explícitamente, lo cual yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno, se decía, voy a decir una cosa con la que no estoy de acuerdo, ¿no? Pero la típica cosa que se decía de Estados Unidos inventa, China copia y Europa legisla, ¿vale? O regula. Creo que eso no es cierto como tal, pero hay un componente bueno en la regulación. La regulación, casi por definición, llega un poquito tarde en el tiempo porque tiene que coordinar cosas muy complejas, pero explicita, como bien decía Ricardo, ciertas necesidades, que ya no va a ser una discusión conceptual del CISO que va, y esto es súper importante, y a lo mejor el CEO gira, eso es súper importante, pero conseguir clientes también. Desde un punto de vista, hay una serie de cosas. Ahora ya hay un elemento legislativo concreto y con sanciones especialmente muy fuerte, económicas y hasta la pérdida de las certificaciones para poder operar en ciertos sectores. ¿No? Yo creo que es muy importante. Creo que también es muy importante para nuestro mundo de ciberseguridad desde que los proveedores de servicios digitales, incluyendo los proveedores de servicios de ciberseguridad, están metidos en este saco.
lo cual, insisto, es bueno. Creo que todos los profesionales de seguridad que nos exijan es bueno. Lo que queremos es que nos exijan y que la compañía para la que trabajamos pues nos soporte en cómo completar esas exigencias, ¿vale? Con lo cual, por resumir la intervención, yo creo que es una evolución muy relevante. Yo creo que es un trabajo que está bien hecho, lo cual no digo siempre de todas las legislaciones, hay algunas que todo está sujeto de ser mejorado, pero yo creo que aquí hay un esfuerzo muy bueno con un componente nacional y supranacional de coordinación que es muy importante y que la permeabilidad de ese NIS2 yo creo que va a ir más allá únicamente de esas empresas grandes de ciertos sectores, porque el concepto de la cadena de suministro tiene muchísimas ramificaciones y amplificaciones, lo cual pues hará que nosotros un poco desde Huesca decimos que la seguridad tiene que ser de todos. Si tú como gran empresa tienes mucha seguridad, pero estás interconectada con muchas empresas medianas que no la tienen, realmente eres un entorno poroso, ¿no? Por lo que creemos que damos la bienvenida a esta legislación que ahora el 17 de octubre tendrá que ser ya transportada en leyes específicas, pero creo que son muy buenas noticias para nuestro sector y para la ciberseguridad en general. Muy bien, Miguel. Raúl, sí. Sí, sí, vamos, yo para mí totalmente de acuerdo con ellos y yo creo que nos ayuda un poco, Ricardo destacaba un poco al principio también de la intervención, el que esto tiene que ir al comité de dirección, de que realmente estamos empezando a hablar mucho con la parte técnica, ¿no? Pero a mí me gusta mucho eso que ha incluido NIS2 de la cadena de suministro, porque sí que va a ser un requerimiento que va a venir al comité de dirección cuando el departamento comercial vaya a aproximarse a ciertas empresas. Uno de los requerimientos que van a tener es cierta o cómo cubren la parte de NIS2 porque ellos tienen que cubrirla y como parte de la cadena de suministro vamos a tenerlo ahí. Y nos vamos un poco de nuestro ámbito, de la parte tecnológica, ¿no? Vamos a hablar ya que la parte comercial, la gente que esté en temas legales dentro de la empresa, va a subir este tema al comité de dirección. O sea, el CISO va a tener a otros interlocutores, ¿vale? Que a lo mejor le están abriendo el panel a la hora de exponer qué requerimientos tenemos que cubrir, con qué tecnologías tenemos que cubrir y sobre todo con qué procesos vamos a cubrir todo esto. Porque para mí NIS2 no es un tema tanto tecnológico, sino de instaurar ciertos procesos que para nosotros los que estamos en ciberseguridad desde hace muchos años lo estamos viviendo en el día a día, pero que sí que es verdad que no está en el ADN de la mayor parte de las empresas. O sea, a nosotros no se nos ocurre el que una empresa no tenga identificados sus principales activos, ¿vale? Pero es uno de los requerimientos que va a meter NIS2, ¿no? El que haga una evaluación del riesgo, ¿no? O sea, mucho business continuity, mucho cómo vamos a seguir continuando con el negocio en la empresa y la tecnología y la ciberseguridad cada vez más va a tener un papel crucial, ¿no? En ese plan o en ese desarrollo que tienen que tener las empresas. Entonces, NIS2, aunque no nos guste mucho que al final todos estos cambios de la cultura empresarial vengan impulsados por temas legislativos, pero nos viene muy bien. Y por lo tanto, aquí tenemos un NIS2, vemos que NIS1 no caló, ¿vale? Como a lo mejor estábamos hablando antes de GDPR, ¿no? Que lo vemos que ha calado bastante en las empresas, ¿no? Pero ya nos olvidamos también de la LOPD que teníamos de hace muchos años, que no llegó a calar como queríamos, ¿no? Pero bueno, llegó una cierta reglamentación con ciertas sanciones ejemplarizantes, con yo creo que mucho más trabajado, mucho más adaptado a lo que es el día a día de las empresas y por lo tanto permeabilizó dentro de las empresas y dentro de esos comités de dirección que son los que tienen que impulsar estas medidas que son necesarias, ¿no? Para cumplir con esta legislación y sobre todo para tener un entorno empresarial mucho más seguro que se pueda dedicar a lo que tiene que estar haciendo. Entonces, para nosotros estamos muy expectantes, ¿no? Me mencionaba antes Miguel ese 17 de octubre, ¿no? Que es un poco una fecha clave para tenerlo. Pero bueno, yo estoy casi esperando más ese enero, ¿no? Del 2025, cuando ya se empiece a ver que lo que son los organismos que tienen que estar velando por el cumplimiento de esta norma, tienen que empezar a tomar sus acciones, ¿vale? Y para mí Pues, esencial un poco también el tema de lo que mete NIS2, ¿no? Esa mayor implicación, esa mayor comunicación con los CSIRTs que tengamos en los diferentes países, ese grupo de CSIRTs en la Unión Europea que empiecen a tener mucho más contacto, ¿vale? Sobre todo para estar más protegidos, ¿no? Contra esas nuevas ciberamenazas que estamos viendo, que cada vez más es una de las armas principales en cualquier tipo de ciberguerra o posibles amenazas que tengamos, ¿no?
Muy bien, Raúl. Pues Muy Andrés, bien. si Sí. quieres. Para mencionar, ya repitieron varios puntos muy relevantes. En primera instancia son la inclusión de nuevos sectores, que ya los listaron, ya los mencionaron, eso es un punto relevante. También ya mencionaron de las medidas de ciberseguridad aplicadas a la cadena de suministro, ese es el segundo factor muy importante. Pero finalmente también hay áreas muy importantes, que no solo se trata de las herramientas que utilicen o las medidas que se implementen, sino también que empezamos a hablar de tener un sistema de comunicación ante las emergencias, cómo vamos a reportar los incidentes, cuál es el canal que vamos a manejar. Entonces, definitivamente hay factores muy importantes y yo siempre menciono en las charlas que realizamos que hay 4 P's importantes para el éxito de cualquier estrategia dentro de una organización y más hablando de temas de ciberseguridad, que son las personas, están los procesos, están los productos y están los proveedores. Si no tratamos esas 4 P's de la misma manera, podemos tener la mejor herramienta, la mejor política con los procesos, pero si las personas no han sido concientizadas, no tenemos esa buena práctica de capacitarlas de forma constante, definitivamente una de las patas de la mesa va a caer. Así que esto es lo que nos ayuda a NIS 2 definitivamente, a tener toda esa visión completa. Y ya lo charlábamos, esa importancia de tener programas de capacitación continua de forma interna en las organizaciones y contar obviamente con las políticas de análisis de riesgo, tanto a nivel interno como el análisis de riesgo a los proveedores de suministro. Así que esos son factores muy importantes a destacar. Gracias, Andrés. Antes de dar paso a Roberto y Rafael, solo comentar que ya tenemos preguntas, pero creo que se van a contestar en la siguiente cuestión. Rafael, cuando quieras. Bueno, yo le voy a dar una vuelta. Estoy de acuerdo con todo lo que dicen mis compañeros. Xavi lo ha planteado muy bien el porqué. Pero yo creo que tenemos que mirar un poco al detalle lo que va a ser el reglamento y esperar, la directiva y lo que va a ser el reglamento, porque aquí la clave va a ser el reglamento de lo que va a pasar en el futuro y lo que tenemos que saber. Yo tengo muchas dudas sobre el NIS. Yo hablo con gente, personas, amigos y todos del sector y me dicen, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que se va a publicar el reglamento y va a empezar a cumplirse al día siguiente? Porque por algún sitio se está diciendo eso y yo creo que no. El siguiente, lo que marca, yo creo que la nueva directiva es que va a haber una sectorización clarísima. Es decir, se habla de estudios por sectores, que se vean muy atacados, pero lo más preocupante es más preocupante no por el hecho de que sea necesario o no sea necesario. Más preocupante es por la carga de trabajo que vamos a tener, es que vamos a tener una nueva auditoría, es decir, la capacidad de intervención de los órganos que se designen como sectoriales para el control de temas de vulnerabilidades, de temas de incidentes, tienen la capacidad de auditar y tienen la capacidad de ver qué está pasando en sitios en compañías que puedan verse comprometidas o que se suponga que pueden comprometer a otros. Entonces, esa capacidad de intervención y esa capacidad de sectorización y todo lo que se va a imponer lleva un coste. Y es un coste que los proveedores lo tenemos, como se habla siempre, en la cadena de suministro. Yo soy cadena de suministro porque tengo unos servicios de ciberseguridad que habla específicamente de consultoría, integración, operación. ¿Ese coste va a ser asumido por el cliente o vamos a tener que quitar el coste de nuestros beneficios? Y este es un punto clave desde el punto de vista de la cadena de suministro, porque el cliente puede decir hágase y nosotros lo tenemos que hacer por ley. Y he hecho en falta un concepto que está muy bien expresado en DORA, la regulación que marca el tema de resiliencia en sectores financieros, que espero que quede recogida en el reglamento, que es el principio de proporcionalidad. Es decir, en DORA se habla clarísimamente expresamente se dice principio de proporcionalidad. A mí me parece que es algo clave porque por pedir, ya sabes, en la virtud de pedir, en el vicio de pedir está la virtud de no dar, pero claro, ese principio de proporcionalidad es necesario para
que empresas medianas, porque la ciberseguridad no es barata, empresas medianas y pequeñas que estén sujetas puedan cumplir y tener un entorno confiable para prestar sus servicios. Yo diría que son, por aportar, aparte de lo de mis compañeros, 4 puntos. Por cierto, los fabricantes de software también van a tener que cumplir, no solamente las personas que prestamos servicios, los fabricantes también, es decir, que se generen vulnerabilidades excesivas y llevándolo al mismo extremo de un fabricante de software puede conllevar la denuncia de los usuarios a ese fabricante de software. Es decir, oye, que este señor no desarrolla bien el producto. O sea, el marco es muy completo, muy cerrado, han dado la vuelta al círculo y está muy bien planteado. Muy bien, pues Roberto, si queréis... Hola, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Ser el último tiene la ventaja de que lo importante ya lo han dicho todos los anteriores, hasta el tema de Dora que ha sacado el compañero. Bueno, simplemente sobre Dora, el principio de proporcionalidad no está todavía definido cómo se va a llevar a la práctica. Yo creo que hay importante que ya se ha comentado, que es la concienciación de las personas dentro de las empresas, no solo de los comités directivos, los comités de administración. Esta formación y esta concienciación hay que llevarla a toda la compañía y tiene que ser consciente que conectar o aceptar correos dudosos pues puede conllevar para la compañía un coste económico, una sanción y un perjuicio. Aparte de eso, hay un tema que no hemos comentado, quizás lo hemos hablado de pasada, que es los endpoints. Toda la parte de IoT, hay cada vez más dispositivos conectados en todos los segmentos, sean críticos o no críticos, desde sondas de temperatura, que pueden ser, y como bien sabéis, son susceptibles de ser atacados, porque normalmente las fabricantes, las empresas de software, nos hemos volcado más en proteger sistemas, en proteger... Luego hay otro punto importante que me parece vital y es una armonización europea, pero también me surge una duda respecto a la nube, a cloud. Cuando yo la cloud, mis datos no los tengo en una nube que está en Europa, ¿cómo intervienen allí? De acuerdo. Si queréis, pasamos a la siguiente cuestión. Esta la podéis contestar brevemente para ir, porque tenemos muchos temas todavía pendientes. Entonces, para ir agilizando. De hecho, sobre el tema de los plazos, que es lo que os voy a preguntar, hay ya una pregunta entre los asistentes. Bueno, la idea es que nos dejéis claros a nosotros y a los asistentes los plazos de la entrada en vigor y los plazos de adaptación que tendrán las empresas, porque manejamos varias fechas: octubre de 2024, enero de 2025 y finalmente abril de 2025. ¿Cuáles son las fechas claves que van a tener que tener en cuenta las compañías para cumplir con NIS 2 en los próximos meses? No sé si se anima alguien, Ricardo. No, me animo yo. Los fabricantes, los que queráis. Realmente yo no me fijaría en las fechas. Es que los principios que dice la NIS 2 son unas baselines tan básicas en los temas de ciberseguridad que si tienes GDPR o tienes que cumplir el esquema nacional de seguridad para trabajar con la administración pública o te has certificado en ISO 27001, el 80 o 90% y lo tienes bien implantado, que todos sabemos que muchas veces no está así, no tienes por qué tener miedo, ya lo tienes. Tendrás que hacer pequeños matices y sobre todo si tienes el NIS 1 ya desarrollado, pues el NIS 2... En los requerimientos, digamos, más técnicos y más básicos de ciberseguridad, también ya lo tienes resuelto. Yo no me preocuparía. Ahora, de fecha no tengo ni idea, porque estoy oyendo de todo. Entonces, si alguien tiene información, que la diga.
Porque a mí la última que me dijeron es que se iba a publicar el desarrollo, la transposición, y que había que estar al día siguiente. Y ya me quedé así, digo, hombre, no, espero que no, ¿vale? No sé los demás Sí, si estáis tranquilos, está todo medio hecho ya, los que hayan cumplido con la normativa, las certificaciones existentes, o Raúl, creo hay que que prestar Raúl y atención a Miguel, las fechas. Sí, a ver, yo creo que Miguel, las fechas andan, estamos esperando a que venga esa transposición, ¿no? O sea, que realmente que cada uno de los estados lleven esa normativa, y donde yo entiendo que ahí es donde se tienen que poner los plazos. Tened en cuenta que hasta abril del 25 no tienen que enumerarse todas las empresas, ¿vale? De cada uno de los países que están en esos sectores que van a ser los que contempla la ley. Entonces, yo creo que como todo, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa. Luego nos pillará el toro a todos, ¿no? Tenemos tiempo, llevamos tiempo ya trabajando con IS2. Ahora todo el mundo está pensando a ver qué es lo que pasa. En octubre tendremos esa ley, con lo cual en esa ley es cuando se podrá empezar a trabajar realmente en cada uno de los estados para poder ser compliance con ella. Y durante el año 2025 empezaremos a ver que esos plazos empiezan a cortarse. Yo no he visto ninguna ley que se publique y al día siguiente sea de ejecución inmediata, ¿no? Y que tengamos que tener a todas las empresas adaptadas, teniendo en cuenta la repercusión que puede tener, las sanciones que puede tener, y que tendremos que ver si los órganos que pueden auditar o que pueden emitir esas sanciones están preparados para ello, ¿no? Entonces, a mí no me preocupan las fechas, siempre que nos pongamos a trabajar con ello desde ya, que son temas, como decía Rafael, muy de perogrullo, muy de sentido común en todas las empresas. Identificar activos, el tener esa gestión de riesgo, esa gestión de mejoras, identificar las vulnerabilidades. Temas que son básicos, que luego nos va a ayudar mucho realmente a poder tener ese cumplimiento, ¿no? Esa formación que podamos tener a los comités de dirección. Podemos empezar ya. Yo creo que la mayor parte de estas empresas ya lo tienen, ¿no? Entonces, pues bueno, las fechas son las que hay. Estamos a esperas de esa norma, ¿no? Que la tengamos publicada aquí en España, y a partir de ahí poder empezar a desarrollar, ¿no? De acuerdo, no sé si alguien quiere Sí. Ricardo. No, bueno, yo simplemente, yo coincido, Xavier y luego obviamente, ¿no? Ricardo, Sí, simplemente, ¿no? Las dos líneas, ¿no? Aquí lo que vemos es el 18 de octubre, ¿no? Que salga una propia, ¿no? Transposición donde se incluya una disposición adicional con algún régimen transitorio, ¿no? Que amplíe ese tiempo. Bueno, no lo sabemos, ¿no? Aquí lo que estábamos diciendo es que no tenemos claro ese escenario. Lo que sí estamos viendo es qué hacemos, ¿no? Es decir, si tú eres una compañía y dices, bueno, ante este escenario donde no está claro, ¿qué hago, no? Me pongo ya a trabajar, hago algo, ¿no? Nosotros lo que sí estamos viendo es que se pueden hacer, obviamente, dependiendo del grado de madurez que cada una de las empresas, pero como se ha dicho anteriormente, hay mucha mediana empresa y con facturaciones igual, en muchos sectores donde igual el nivel de madurez pues no puede ser muy elevado. Por tanto, lo que nosotros sí estamos viendo es que se pueden empezar a hacer evaluaciones iniciales donde sí se pueden determinar planes de acción en ámbitos que los compañeros han definido donde están muy claros, ¿no? Si tú no tienes un análisis de riesgos, pues no te esperes mucho, ponte ¿no? a trabajar algo del análisis de riesgos. Si tú no has hecho nada en la cadena de suministro ni no tienes ninguna visibilidad, pues ponte también a ello, ¿no? Y así como los distintos aspectos que se han ido diciendo. Sí es verdad que el CCNN no ha publicado en el ENS, ¿no? un perfil de cumplimiento específico para la NIS2, y yo no sé si eso quiere decir que puede ir por ahí, pero puede ser que alguna pista, ¿no? en ámbitos de los requisitos que puedan pedir, pues pueda estar en esa línea para España, ¿no? Y yo el último punto que aconsejaría es dar visibilidad a los consejos de administración. No esperemos, ¿no? a que nuestro consejo de administración pueda saber que ahí pueden tener responsabilidad, ¿no? y que pueden verse afectados. Yo esto sí que recomendaría, ¿no? Pues intentarlo escalar o dar visibilidad de estas casuísticas también cuanto antes para poder estar lo más preparado posible, ¿no? Desde antes. De acuerdo. Si queréis, cerramos con Ricardo este punto y pasamos al siguiente. Bueno, a ver, iba a hacer un poco de incidencia en lo que tanto Rafa como Raúl y como Xavi estaban comentando, y es que las empresas no tienen que esperar a que esto se publique, quiero decir que tienen que trabajar ahora. Y yo creo que hay una oportunidad ahora mismo bastante interesante para empresas entre 50 y 250 empleados,
porque el Key Digital acaba de sacar una categoría de consultoría en ciberseguridad que está financiada para ese tipo de empresas y de hecho, bueno, pues hay una de ellas que lo que ayuda, digamos, es a las empresas a conseguir las certificaciones en alguno de los temas que se han comentado antes, el ISO 27000 o el Esquema Nacional de Seguridad y por lo tanto, pues yo creo que puede ser interesante, o sea, para muchas de estas medianas empresas, entre 50 y 250 usuarios, no esperar a que se publique definitivamente la normativa, sino empezar a implementar todas estas medidas, ¿no? Ujú. Sí, acuerdo. un poco por seguir un poquito con el guión, nos gustaría incidir, antes lo hemos mencionado, las empresas que están obligadas a cumplir con NIS2, ¿no? Porque hablamos de esos sectores críticos, contemplados, y aunque ha quedado claro antes que también afecta a toda la cadena de suministro, creo que lo decía Raúl, pero bueno, por incidir un poco en este punto, ¿cuáles son esos sectores? ¿Quién se anima a hablar? Por ¿Miguel? acá podría... Andrés. Sí, simplemente para hacer un resumen, lo listaron ya al inicio. Cuando hablábamos de NIS 1, teníamos una clasificación que llamábamos los sectores vitales o críticos, ¿sí? En donde ya teníamos salud, transporte, energía, teníamos todo el ámbito financiero, los bancos, teníamos también proveedores de suministro de agua, por ejemplo. Esos eran los sectores que teníamos clasificados. Con la inclusión de NIS 2, principalmente las diferencias que empezamos a ver es la gestión alimenticia, por ejemplo, la administración pública, la gestión espacial, proveedores de comunicación electrónicos, redes y servicios, servicios digitales, manufactura de productos. Entonces empezamos a ver cómo se agregan estos sectores y se refuerza más la división entre los esenciales y los importantes. ¿Sí? Entonces los esenciales empezamos a tener de que son los servicios que están orientados hacia el ciudadano, digámoslo así, en donde son definitivamente de vital importancia, ya que los ciberataques probablemente van a ocurrir hacia estos sectores y no podemos dejar sin gestión de energía eléctrica, por ejemplo, a una comunidad o a todo un país, dependiendo de cómo sea el impacto. Entonces hablamos también de los servicios financieros, la salud del agua y aquí uno de los grandes factores es la administración pública. La administración pública es un sector esencial ya que brinda servicios a los ciudadanos. Entonces aquí vemos uno de los primeros impactos. En los importantes, unas nuevas inclusiones que vemos, los servicios postales, los servicios de courier, de logística, de entrega. Vemos también el manejo de desperdicios, por ejemplo. En los proveedores digitales hay una división más específica donde hablamos de los marketplaces online, por ejemplo. ¿Sí? Hablamos de los motores de búsqueda, también están incluidos dentro de los proveedores digitales y todo el concepto digamos, de las redes sociales, servicios de plataforma. Hablamos también de la gestión de investigación científica, la manufactura de dispositivos médicos. Son algunos de los sectores por mencionar en donde ya entran dentro de esta parte importantes. Obviamente la categorización de las empresas, lo mencionaron, del tamaño mayor a 250 empleados ya es considerado grande empresa. Entonces ahí ya prácticamente si incluimos los sectores y sumamos el tamaño de las empresas más quizás la facturación, ya casi la mayoría de las organizaciones tiene que estar obligada a cumplir esto si caen dentro de estas categorías. Así que esa seguramente, definitivamente es el factor detrás de todo esto, que casi todos los sectores y empresas mayores a 250 empleados ya estarían obligados a cumplir con esto. Yo por comentar también, yendo un poquito al tema de las fechas, ¿no? Porque cada vez que oigo de las fechas, no sé si estoy oyendo, ¿a partir de cuándo me pueden poner una sanción? Sí. Creo que esa es la pregunta clave. ¿A partir de cuándo debería trabajar para tener mejor ciberseguridad y que cumple una legislación determinada? Legislación que se transpone ese 17 de octubre, en donde nos va a aterrizar muchas de las cosas y de las pequeñas dudas. Pero yo creo que los sectores están claros, están por escrito. Yo siempre le diría a la audiencia, no piense únicamente si pertenece a ese sector, sino si en ese sector está una empresa que es su cliente o proveedor, porque esa cadena de suministro, insisto, tiene muchísimas repercusiones. Y luego, ¿cuál es el tiempo para estar preparado? Efectivamente, no esperamos que llegue una normativa y al día siguiente sea de obligado cumplimiento, pero yo no me confiaría en exceso. La Comunidad Europea está muy fuertemente empujando esto, tiene ahora muchas palancas legislativas y de la inserción de recursos financieros que está haciendo para
forzar a la aceleración de que esto se implemente rápidamente. Entonces, yo no me iría únicamente, voy a esperar a ver cuál es la fecha a partir de la cual me pueden poner una acción para hacer todas las acciones que hay que ir haciendo. Y que si me apuráis, y a lo mejor cojo un punto purista de seguridad, se debería haber estado haciendo con independencia de NIS 2. NIS 2 lo que nos da es un respaldo normativo legislativo que especifica esto hay que hacerlo. Hay que hacerlo no únicamente como un concepto conceptual, sino porque ya es de obligado cumplimiento. Entonces, para trabajar, yo creo que NIS 2 lleva ya tiempo publicado, los grandes elementos son muy visibles, que es lo que hay que hacer, es muy extensiva, desde la formación, concienciación del empleado hasta los planes de contingencia, gestión de crisis, manejo, o sea, que se entra muy profundo. Yo lo que sí le diría a cualquier persona que esté en esa audiencia, si no está ya trabajando activamente en estar preparado para NIS 2, hágalo o empieza a hablar con compañías que le puedan ayudar a hacerlo. Nosotros seguimos pensando que la función del proveedor de servicios de ciberseguridad desde un punto de vista de consultoría, advisory, implementación, es absolutamente crítica, con independencia de que el cliente final sea una gran compañía o una más mediana. A lo que hablamos de esos 250 empleados, bueno, es una empresa más mediana, si queréis, pero vamos tarde para protegernos, ¿vale? Y por tanto vamos un poquito tarde para cumplimentar correctamente el NIS 2. Yo creo que el querer esperar a cuándo nos va a poner la sanción sería un error de principio y de base. Sí, ¿alguien más quiere? Porque tenemos preguntas relacionadas. ¿Sí? Perdón, no, que Roberto. reforzando lo que ha dicho Miguel, me parece muy interesante que quizá las empresas deberían plantearse no si voy a cumplir y me van a multar, sino qué pasaría con mi negocio si tengo un ataque. ¿Puedo sobrevivir a un ataque? Esa sería la pregunta. Como han dicho los compañeros, las empresas ya, sobre todo las grandes, están preparadas y deberían estar preparadas y cumplen la 27.001. Pero la pregunta de empresas de menor tamaño es, ¿qué me pasa si a mí me atacan? ¿Cuánto puede durar mi empresa? Y a partir de ahí hacer un plan de seguridad que además te ayudará a cumplir la normativa. Yo sí, si quieres, te respondo un poco a lo que estás comentando y con unos datos reales de empresas españolas. Y es que el año pasado el 59% de las empresas sufrieron un ataque de ransomware. De ese 59%, el 90% de los datos resultaron cifrados. Y algo que yo creo que aquí desconocemos es lo que se están pidiendo por los rescates en España. O sea, en estos momentos, el año pasado, la media de lo que se pedía rescates en España era de 4,4 millones de dólares. O sea, no estamos hablando de Estados Unidos. Y de estas empresas o de estos rescates ha habido un porcentaje muy alto que se han pagado en España. Vamos, de hecho, en España se comenta que de 250 empresas que respondieron a la encuesta, el 67% dijeron que pagaron los rescates y pagaron de media esos 4,4 millones de dólares de los que estoy hablando. O sea que, como ves, el impacto es bastante grande. O sea, yo creo que si eso no convence a las empresas, al margen de las multas que puedan o no poner la normativa, yo creo que pagar 4 millones, si la multa para empresas medianas es de 7 millones, esto no anda muy lejos. O sea que... Perfecto. Yo quiero decir que creo que, Mónica, tú antes de que nos conectáramos aquí ponías el ejemplo, creo que es bueno, de cuando nos pusieron el tema de los puntos, ¿vale? Y donde parecía que matarnos en la carretera estaba bien, pero que me quiten mis puntos, no, por Dios, ¿vale? No quiero darle una frivolidad que esto no tiene, pero yo creo que hay un concepto de eso. Yo creo que hay un elemento que no hay que pedir, que la norma no debe ser... El objetivo no es el cumplimiento de la norma, el cumplimiento de la norma nos ayuda a estar mejor protegidos, que es realmente el objetivo de negocio, ¿vale? Y aunque suena muy de perogrullo y es muy sentido común, es importante recordárnoslos todos y cada uno de ellos, porque es muy sencillo centrarse única y exclusivamente en que no me pongan la multa y voy a cumplir. Voy a cumplir porque me estoy queriendo proteger como negocio, ¿vale? Y yo creo que eso debe seguir siendo el faro que guíe nuestras acciones, para lo cual es muchas normas y esta en particular ayuda. Estoy viendo una serie de preguntas ahí de, oye, sí, si hay varias vamos preguntas. a pasar, no os preocupéis, si queréis, os las voy a hacer, son muy concretas y a ver si les podéis aclarar
a los asistentes. José Vázquez, por ejemplo, dice, si una empresa del sector sanitario con 300 empleados y una facturación de menos de 50 millones tiene que adaptarse a NIS 2 por aquello de que son empresas con más de 250 empleados y más de 50 Menor millones. de 50. En este Sí. caso, ¿qué les decís? Sí. Lo estáis procesando. La Depende. conjunción copulativa en castellano significa lo que significa. Si pone y, es que son las dos cuestiones. También hay Deberías cumplir con los dos dependiendo de la relevancia y criticidad. O sea, que sigue habiendo ángulos, si quieres, para que pueda ser. Pero bueno, el significado de la conjunción copulativa en castellano es la que es. De acuerdo. Pero seguramente esa organización estará conectada a horas. Pero yo creo que la respuesta a la pregunta de la letra es esa, no debería. Y ahondando en detalles. Perdona. Sí, No, Andrés o Ricardo. No, soy Ricardo. Sí, que añade además que su balance sea superior a 43 millones de euros en activos en el balance. O sea que eso también debieran de mirarlo. No solo es facturación, sino también los activos que tienen el balance. Yo solamente iba a mencionar una parte que estaba por la directiva, lo que dice el texto al menos. Luego, como discutíamos antes, hay que ver cuando lleguemos a la práctica o cuando lleguemos al momento de las sanciones y a ver si se van los puntos, pero mencionaba que si es un sector importante, definitivamente son para los de medianos o grandes, que definitivamente los grandes son. Pero en este caso la salud es un servicio esencial y ya los grandes que dan entre 50 empleados y 250 con facturación entre 10 y 50 ya estaban obligados. Así que al ser esencial la salud ya cae en los medianos, que definitivamente va a estar obligado. Ya no va a entrar el tema de más de 50 millones en facturación, sino que caen los medianos en donde estaría obligado. Eso al menos es lo que dice la teoría ahora. De acuerdo. Otra pregunta que nos plantean es, ¿estar certificado en ISO 27001 podría cubrir la mayor parte de los requisitos de NIS 2? Habéis comentado algo antes, pero si queréis aclararlo. Yo creo que sí, pero hay uno que no, de la NIS 1. Y es que la NIS 1 se deja muy claro que el responsable de seguridad tiene que tener independencia del desarrollo y la producción de sistemas. Y no sé, con los dedos de las manos podemos contar dónde se produce eso. Entonces ahí hay un punto clave que a ver cómo se desarrolla en el desarrollo de la directiva, porque el concepto de que el responsable de seguridad puede, o la responsabilidad de seguridad puede caer en un comité, y añadido a que los directivos, si hay algún problema, tienen responsabilidades de ciberseguridad, esos puntos tienen que estar bien estudiados para ver cómo haces el gobierno de la ciberseguridad. Pero lo básico, una ISO 27001, igual que un esquema nacional de seguridad, te lo da. De acuerdo. Lo cual no implica, por completar, y no sé si estás de acuerdo conmigo. Perdona, que se me ha olvidado una cosa, pero implantándolo. Que no se quede en un libro bien puesto. Bueno, ahora libros no. En mi época, cuando empecé, los planes de continuidad los veías con polvo en la estantería del jefe de explotación. Ahora que no esté en un fichero y de repente te des cuenta que porque ha sido un fichero ya se ha pasado el periodo, se ha pasado a copia backup. Entonces hay que implantarlo y hacerle seguimiento. Y entonces sí que será útil. Perdona, Miguel Ángel. No, yo por completar un elemento. A ver, está muy bien las preguntas precisas que nos están haciendo. También hay un elemento que es que hasta que no tengamos la transposición específica para el entorno español, pues va a haber cierta de la precisión que estamos dando nuestra aproximación. No parece que, oye, como tengo ya la ISO, no de hacer nada, pero si tengo la ISO y le estoy cumplimiento, estoy muy bien preparado, ¿no? Entonces yo creo que esos son los temas de esa ISO 27001, del NS en los distintos niveles, incluso si es salto aún mejor, te está preparando fuertemente. Si puedes realmente convalidar, por así decirlo, si utilizar el término, lo sabremos cuando salga la normativa específica para nuestro país. Y esa era otra pregunta, disculpa, porque decía que si no hay transposición por parte del Estado español, la directiva ¿cuándo se aplicará? Entonces, ¿también hay alguna fecha o no?
La transposición tiene que llegar el 17 de octubre en principio, por lo que dice, y no parece ser una cosa que esté al sujeto si usted quiere o no. Si no, tendríamos un problema de relevancia con la Comunidad Económica Europea insisto, tiene elementos coercitivos y financieros, sobre todo en estos momentos, más que suficientes para empujarnos, con lo cual yo creo que no es un condicional si va a ocurrir, ha de ocurrir. Y una última pregunta muy breve antes de pasar al siguiente bloque. ¿Cómo se puede certificar? Pregunta que cumples con la NIS 2. ¿Habrá algún tipo de certificado hay que tener algún título, digamos? No, la NIS 2 dice que va a apoyar las certificaciones, no dice nada más. Es decir, no habla de esta certificación, pero dice que un punto clave de cumplimiento va a ser esquemas de certificación. Y ahí se queda. Y nos falta todavía en la norma que veamos quiénes van a ser también las autoridades competentes que van a poder auditar y van a poder emitir esos certificados. Es que necesitamos esa reglamentación. O sea, hay mucho y la gente está trabajando. Yo, lo que decíamos antes, o sea, el esquema nacional de seguridad 27.000 nos da una base que ya tiene mucha madurez. Esto estamos hablando que tenemos que ver de momento cómo aterriza aquí en España, ¿no? Y cuando tengamos aterrizado veremos realmente cómo lo hacemos. Lo que hemos dicho desde el principio, no hay que esperar a eso. O sea, tenemos mucha reglamentación que nos va a hacer un 90 y pico % de poder cumplir con lo que sea o con la transposición que tengamos al final de NIS 2, ¿no? Aprovechémonos de eso, ¿no? De acuerdo. Si queréis, pasamos al siguiente bloque, que son las obligaciones que establece la normativa para las compañías y para el sector público también. ¿Cuáles creéis que son las más relevantes? Habéis hablado antes de la necesidad de concienciar y de que estén muy pendientes del tema de la ciberseguridad en los equipos directivos, pero si podéis destacar Sí. 2 o 3 de las medidas, de las obligaciones más fundamentales, os lo agradezco. Para mí son 10 puntos, para mí esenciales. Lo primero, y que lo estamos viendo aquí, es determinar si tu organización aplica. ¿Vale? Una vez que tengas claro eso, empezar a identificar los activos críticos que tengamos, desarrollar una estrategia de la gestión del riesgo, ¿vale? Implementar seguridad, o sea, medidas de seguridad apropiadas a esa gestión del riesgo que estás implementando y luego ya partir todo lo que cae por ahí debajo, ¿no? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cuál es el procedimiento de respuesta ante cualquier incidente? No solamente de respuesta interna, sino de comunicación, cómo vamos a hablar, quién va a ser el responsable, todo ese tipo de procedimiento que la gente que haya implementado 27.000 o que haya implementado el Esquema Nacional de Seguridad lo tiene ya en mente. Y a partir de ahí, empezar con los test que van a ser los test, el pentesting o los test de seguridad que tenemos que hacer recurrentemente, el entrenamiento a lo que sean empleados, concienciación que podamos tener, consideración de gestión de riesgo para terceros que podamos tener afectados por nuestro incidente que tengamos y requerimientos de reporting, requerimientos de mantenimiento de documentación. O sea, yo creo que es un poco lo básico que estamos viendo en cualquier esquema, cualquier normativa de seguridad, es un poco lo que vamos a tener. Y eso es un poco las obligaciones que vamos a tener que implementar, ¿no? Yo para mí, adicionalmente, ¿no? Lo que comenta Raúl, que totalmente de acuerdo, ¿no? En estos ámbitos más de ámbito también más técnico, para mí sí hay una parte importante y relevante y que es un cambio significativo, que es toda la parte de gobierno. Creo que Rafa lo decía antes, ¿no? La parte de gobierno y organización, ¿no? Ahí se indica que el Consejo, ¿no? de Administración tiene que aprobar el modelo, ¿no? de gestión de riesgos de ciberseguridad. Yo creo que eso tiene que aprobar y también supervisar las medidas de implementación. Por tanto, eso creo que para las organizaciones es un cambio bastante grande, ¿no? a lo que se está haciendo actualmente. Y también indica, ¿no? la necesidad de liderazgo por personas físicas, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? el CISO o junto con alguien del Consejo de Administración tiene que ser el encargado de liderar esa seguridad en la organización y que tiene responsabilidad. Por tanto, ¿no? Aparte de todos los ámbitos más técnicos, ¿no? que estamos comentando, creo que esa parte, ¿no? de organización y de gobierno va a ser un cambio relevante dentro de las organizaciones. Para mencionar algo ahí extra, hay algunas entidades que están trabajando en
¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Y algunas organizaciones mencionan, por ejemplo, de tomar referencia a otros frameworks que los podamos aplicar. Uno de ellos, por ejemplo, es el framework del Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido, que se llama el CAF, Cyber Assessment Framework, por ejemplo, en donde dentro de este framework se manejan 4 objetivos muy importantes, en donde dentro de esos 4 objetivos definitivamente van a haber prácticas, medidas, los 10 puntos que mencionaba Raúl hace un instante, algunos hablan de 7, 8, etcétera, pero estos 4 dominios creo que son muy importantes a un nivel más macro, en donde en primera instancia hablamos de cómo gestionamos el riesgo, ¿sí? Que es uno de los factores más importantes. Hay riesgos heredados, hay riesgos operacionales, hay riesgos que hay que corregirlos, dependiendo del tipo de organización, dato que manejamos, si tenemos proveedores, cómo lo gestionamos, el riesgo de esos proveedores. Entonces, todo engloba en ese primer objetivo, en ese primer capítulo. Por otro lado, se menciona de cómo nos vamos a proteger ante los ciberataques, cuál es el plan de protección, ¿sí? Pero también, para protegerme, el otro dominio es cómo hago para detectar que me están ocurriendo estos ciberataques. La mayoría se enfoca en que si tengo un ciberataque es alguien externo que ingresa a mi organización, que burló un firewall, ingresó a través de una vulnerabilidad, etcétera. Pero también debemos entender que hay lo que se llaman los atacantes internos, usuarios que están dentro de la organización que pueden abusar de privilegios, que pueden tener permisos hacia un folder que quizás no era el permitido o donde contenía información confidencial. Realizar ese assessment interno también de qué hacen mis empleados y qué tipo de privilegios fueron asignados es muy importante a la hora de detectar estos eventos que pueden ocurrir. Y finalmente, el último punto es ¿cómo logramos minimizar el impacto en el caso que tengamos un ciberataque? ¿Cuál es nuestro plan de contingencia o de recuperación de negocio, que es parte de lo que hablábamos? Dentro de estos 4 dominios, definitivamente hay muchas tareas ya más específicas. Ya mencionaban algunas, pero solo para destacar algunas extras. Un análisis gap, entender dónde estoy hoy, hacia dónde tengo que llegar y cuáles son las acciones que tengo que hacer para llegar a ese punto, ¿sí? Y obviamente formar equipos que sean multidepartamentales en términos de compliance. Ok, yo soy el departamento de seguridad de la información, yo soy el departamento de finanzas, yo soy el departamento de recursos humanos y cada uno de ellos debe tener un interlocutor ante el equipo de compliance, ante el equipo de cumplimiento. Y entre todos ellos tienen que formar. No es una sola responsabilidad, como ya siempre lo hemos dicho, de un oficial de seguridad reportando a la dirección, reportando a, digamos, quizás a la mesa directiva, sino que cada departamento de la organización que maneje información sensible debe formar parte de este equipo, ¿sí? Y obviamente si no entiendo los requerimientos y si no sé si mi organización debe o no cumplir, como yo lo mencionaba Raúl, quizás ahí ya partí mal. O sea, me enfoco en ver los otros puntos, pero ni siquiera sé si mi organización cumple o no y si estoy obligada a cumplir, ya es otro factor muy, muy importante. Así que ese sería como un resumen sin entrar tan técnicamente en paso a pasos, sino más bien en la visión más macro. Gracias, Andrés. Rafael, creo que quería añadir algo. Sí, un matiz del tema de las certificaciones y de los estándares. Somos Europa. Europa tiene sus estándares. De hecho, el Esquema Nacional de Seguridad lo están intentando extender para otros países de Europa. El NIST se admite porque lo ha cogido el Banco Central Europeo y lo ha desplegado en sus auditorías por todo el sector financiero, pero es americana. Entonces, yo esperaría, como estamos diciendo, a que salga la regulación para seleccionar el framework que se vaya a hacer. O sea, la ISO está claro que sí, pero a ver qué otros framework, porque, insisto, esto es Europa. O sea, otros países tienen unos framework, bueno, el que ha comentado el compañero Andrés es un framework fantástico, pero es británico. Yo, Rafa, permíteme ahí también, lo he dicho antes, pero sí, que se ha publicado el CCNN, ha publicado sí, el perfil de cumplimiento específico para NIS 2. Entonces, bueno, yo no sé si es una pista o no, pero ¿no? Toda la parte de ENIS, cuidado ahí, que no sé por dónde puede ir, pero lo ha publicado. Sí, Tanto, vamos a ver cómo queda, pero puede ser otro marco, ¿no? Yo recomendaría que la gente se mire este perfil de cumplimiento específico, porque puede ayudar bastante también. De acuerdo. Una de las cosas muy buenas es que es bastante, perdonable decirlo, comprehensive, ¿no? Que cubre bastantes cosas.
pero sobre todo en la parte de gestión de incidente, ahí hay muchas cosas, ¿eh? Desde el mandato de cuándo has de comunicarlo, esas 24 horas como primer informe, 72 horas, que tiene un montón de implicaciones de cuando haces tus análisis de riesgos y tu preparación para gestión de incidentes. Ahí hay mucho por trillar y muchas de las cuestiones que todas las industrias en distintos entornos hemos manejado de qué se comunica, cómo y cuándo. No tenemos que llegar a los casos del CISO de Uber que parece que está teniendo problemas, ¿no? Personales por no haber comunicado correctamente, es que ahora va a ser de obligado cumplimiento, lo cual implica también que los impactos de imagen de marca ya no van a ser tan evitables, porque hay una necesidad imperiosa de comunicar en unos tiempos determinados y eso requiere muchísima preparación, ¿vale? Para hacerlo de la manera correcta. Yo creo que hay un punto que también que va a llevar mucho trabajo en las empresas para poderlo cumplir correctamente. Perdonad, antes de pasar al tema de sanciones, solo una cosita para dejarlo claro a los asistentes. Estamos hablando mucho de empresas privadas y de cómo le afecta a las empresas privadas, pero ¿podéis comentar hasta qué punto el sector público está también concernido y obligado por NIS 2? No sé si, Ricardo, que estuviste antes. Ricardo, Sí. Bueno, a ver, o sea, está claro que el sector público está dentro de los sectores de alta criticidad, por lo tanto está afectado. O sea, hay unas pequeñas excepciones, como son el Poder Judicial, los parlamentos y los bancos centrales, pero el resto de los organismos públicos están sujetos a la misma legislación, o sea, que tienen que tomar las medidas para cumplir con el NIS 2. O sea, como comentaba Xavi, pues el CCN ha lanzado unas normas para cumplir con el NIS 2, con lo cual, pues, bueno, yo recomendaría a los organismos públicos lógicamente adecuarse a lo que recomienda el CCN, ¿no? Y como también comentaba antes Rafa, pues el Esquema Nacional de Seguridad cubre ya un porcentaje muy elevado de lo que al final está incluido dentro del NIS 2. O sea, lo que no sé es qué implicaciones puede tener, claro, desde el punto de vista de sanciones, ni tampoco sé qué implicaciones puede tener desde el punto de vista de a quién le afectaría si no se cumple con los diferentes niveles, pues, o de notificación o de cumplimiento, si esto le va a afectar a quién, al CISO, al CIO, al consejero del área, o no le va a afectar a nadie. O sea, yo creo que hasta ahora lo que veíamos es que la administración pública estaba un poco al margen del cumplimiento de todas estas cosas. O sea, lo hemos visto en la GDPR. O sea, quiero decir que ahí a nadie le afectaba en la administración pública y estaba excluido, ¿no? Sería bueno ver aquí quién es el responsable y que quedara perfectamente definido el responsable. Y bueno, yo no creo que sea el CIO o el CISO del organismo, sino que tiene que llegar más arriba, ¿no? A los niveles directivos, incluso a los niveles políticos. Pero bueno, aquí parece como que los políticos se excluye en responsabilidades en todo, ¿no? No sé qué opinan mis compañeros al respecto, pero bueno, sería bueno entrar un poco más en detalle sobre todo lo que opinamos. Luego otra cosa es lo que vaya a suceder, ¿no? Yo tengo juego que Ricardo, creo que si en la empresa privada llega al CEO, en el entorno público, al equivalente. Por organización. Yo creo que simplemente mantener ese paralelismo, ¿no? Si esto tiene que tenemos que pensar todos que la administración pública es esencial para lo que vivimos, con lo que invertimos todos como ciudadanos y pagando nuestros impuestos, y si en la empresa privada los niveles de responsabilidad tienen que llegar al nivel más alto, yo me gustaría pensar que en el público debiera ser igual. Estoy, Miguel, completamente de acuerdo contigo. Es decir, las administraciones públicas tienen que cumplir porque son responsables de prestar servicios esenciales, que va desde la iluminación hasta la sanidad. Que luego subcontraten, eso es otro tema, pero ellos son los responsables. Entonces, por eso dice el NIS 2 que también están afectados. Y dos, los niveles de responsabilidad pues van en la línea
no de multas, porque no se puede poner una multa a una administración pública, excepto creo que, y esto aquí toco de oído, excepto creo que la Comunidad Europea va a nivel de sanciones, de expedientes, y puede llegar a la inhabilitación de un funcionario o de un político. Entonces, precisamente estás hablando de sanciones y me gustaría pasar a este punto antes de hablar también de las oportunidades que tiene la aplicación de esta norma para el sector TI. El tema de sanciones también se tienen que definir, entiendo, ¿no? Y aprovecho también para preguntaros, el nivel de responsabilidad también se tiene que definir y publicar, ¿no? Miguel, ¿me estás asintiendo? Sí, es que volvemos lo mismo. En cuanto a la pregunta es muy precisa, estamos todos un poco sujetos a la transposición específica de la normativa española. Claro. Siento no ser vago y no puedo ser más preciso, pero es que No, nos falta ese elemento de precisión que está por llegar. correcto, porque Bueno, es que así... tenemos fecha de cuándo debe de llegar. Bueno, sí es Bueno, verdad, ¿no? Que ahí en la parte económica parece que vayan a ser más severas, ¿no? Eso sí que parece que esté claro, ¿no? Y hay otras cifras, ¿no? Pues de 10 millones o 2% de facturación, o 7 millones y 1,4. Por tanto, no creo recordar a NIS 1, no sé si el máximo era 1 millón. Por tanto, en lo que es la parte de multa en lo económico, pues sustancialmente serán más altas. También hay mayor relevancia, ¿no? En la responsabilidad asignada a la alta dirección, ¿no? Y ahí, pues, ¿no? Pues estar incluso inhabilitado, ¿no? Como directivo, incluso como, se dice también como de actividad o servicio, ¿no? Pueden haber prohibiciones temporales al respecto. Obviamente, ¿no? Adicionalmente, todo el daño reputacional que ahí pueda tener la compañía, ¿no? Por tanto, sí que en ese capítulo de sanciones los cambios son significativos. Yo no sé si en esto, ¿no? Hay gente que igual, no sé, se pensará si quiere ser FISO o no. No sé si eso es una reflexión que hago así en general, ¿no? Porque bueno, cuando ¿no? te están poniendo, ¿no? Todas estas, bueno, pues responsabilidades, pues bueno, vamos a ver también cómo eso va calando, ¿no? En las organizaciones y en la responsabilidad de los distintos organismos, ¿no? Capas dentro de la organización. Xavier, O sea, no es habrá que menor, no es pagarlo menor. mejor todavía, lo de FISO. ¿Eh? Que habrá que pagarlo mejor incluso, lo de FISO, el puesto de FISO. Claro, Sí. sí, no, claro. es que Xavi ha dado en un punto clave, de verdad, porque esto también no solo en CISO, sino en toda la cadena de valor de ciberseguridad, las responsabilidades que podemos tener como advisor, como SOC o como lo que sea. Yo creo que la conclusión, y me vais a dejar expresar un pequeño chiste y que no se ofendan los aludidos, aquí como siempre los que van a ganar van a ser los abogados, como siempre. Claro, No, alguien más que... Sí, yo quería simplemente añadir que yo lo veo desde un punto de vista positivo para los CISOs, porque ahora les tendrán que hacer caso. Les tendrán que hacer caso. Eso Porque sí. la responsabilidad a nivel personal que tendrá la persona designada en el comité de dirección se tendrá que pensar mucho. Si el plan de seguridad es un plan coherente, pues se pensará mucho en tirarlo para atrás. Yo creo que ¿Alguien que... con esa responsabilidad viene también de comillas, poder, si quieres. Claro. Ya no es únicamente tu opinión, es que el legislativo está ahí, te puede implicar a ti, puede implicar a tus mayores. Insisto que está muy claro que llega a los más altos ámbitos de la empresa esa responsabilidad de limitación de la empresa y o ciertos ejecutivos de la empresa. Viene más responsabilidad, pero también viene mayor poder en la medida de cómo puedes explícitamente tener esa conversación con los ejecutivos de la empresa. Yo, si fuera, y yo creo que la mayoría están haciendo un CISO de cualquiera de estas compañías que va a estar impactada, haría un pequeño escrito en donde puedas explicar qué significa el NIS 2 en términos muy entendibles a nivel consejo de administración. Esto es lo que viene legislativamente. El CISO en primera persona está impactado, pero no únicamente. Y la responsabilidad llega hasta los puntos más altos de la compañía. Yo creo que cuando las empresas interioricen eso de verdad y si quitamos la parte de la frivolidad de, bueno, se ejecutará o no, lo harán o no, para lo cual comentamos antes, las primeras sanciones pueden marcar mucho el tono del nivel de seriedad en la ejecución de esto, pero yo creo que es una herramienta súper beneficiosa para los profesionales de ciberseguridad. Nos da más amplitud para poder hacer nuestro trabajo mejor. De acuerdo. Queríamos acabar hablando de qué oportunidad de negocio implica NIS 2, va a implicar en los próximos meses
para el sector informático. ¿Creéis que se va a reeditar un poco el boom que hubo con GDPR a nivel de oportunidades y de concienciación de las empresas por el tema de la ciberseguridad? Y en este punto, ¿qué papel tendrán los partners y sobre todo los proveedores de servicios gestionados? Bueno, yo creo que, o sea, un boom como tú defines, los booms, no sé mis compañeros, pero yo casi nunca veo booms. Quiero decir que las empresas les cuesta empezar a entender todo este tipo de normativas y por lo tanto no es algo que de la noche a la mañana impacte la cuenta de resultados de los proveedores de ciberseguridad de una manera importante. O sea, lo que sí que va a haber es una manera paulativa en el que, bueno, pues las empresas entren a intentar cumplir el NIS 2 y por lo tanto que, bueno, pues que ayuden a incrementar el negocio tanto de los fabricantes como de sus partners. Sin duda, yo creo que hay una tendencia, independientemente de NIS 2 o de ISO 27000 o del Esquema Nacional de Seguridad, y es que cada vez más las empresas necesitan contratar servicios gestionados de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque los ciberdelincuentes cada vez son más hábiles, cada vez son más efectivos, trabajan 24/7, utilizan todas las herramientas de inteligencia artificial que se nos pueda ocurrir y por lo tanto, bueno, pues la mayoría de las empresas no tienen ni recursos ni capacidad para estar detectando potenciales amenazas en un 24/7 y esto la única solución es acudir a estos servicios de detección y respuesta, lo que desde Sophos denominamos Managed Detection and Response, MDR, y es algo que va a ser necesario también para el cumplimiento de la normativa NIS. O sea, no solo desde el punto de vista de protección, detección, sino también desde el punto de vista de los reportes. Estamos hablando que hace falta reportar en el caso de incidencia, hace falta responder ante auditorías a priori y a posteriori de ciberseguridad. Todo esto se lo va a dar un servicio de tipo MDR y por lo tanto, bueno, es una oportunidad muy importante, no solo para aquellas empresas especializadas en proporcionar estos servicios, sino en general para todos los proveedores de ciberseguridad, incluso de servicios informáticos que puedan proporcionar esos servicios a través del fabricante a su cadena de clientes. Y por lo tanto, bueno, pues el potencial es muy amplio y además, lógicamente, lo que facturas proporcionando un servicio de estas características es muy superior a lo que facturas vendiendo un puro producto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una oportunidad muy importante en el sector y es una oportunidad muy, muy importante para el canal de distribución en España, ¿no? Bueno, yo creo que es esencial lo que estaba comentando Ricardo, pero además un poco enlazándolo con lo que comentaba Rafael al principio, yo creo que la diferencia es básica en cuanto a que ya no consiste en implementar soluciones o en comprar soluciones, sino que estén implementadas, estén monitorizadas y esté preparada para dar una respuesta. Estamos hablando de 24 horas. No quiere decirse que si tú tienes un ataque el viernes, hasta el lunes no tienes que reportar, o sea, tienes que reportar antes. Entonces, ese 24/7 que estaba comentando Ricardo y que yo creo que la mayor parte de los fabricantes ya estamos proveyendo para apoyar a ese partner o para apoyar directamente al cliente, es necesario porque además necesitamos hacer un informe que sepamos realmente qué es lo que ha pasado, por lo menos tener un indicio. Para eso tienes que tener a profesionales que entiendan de ataques, que entiendan de infraestructura y que además entiendan que tienen que hacer un reporte básico de lo que ha pasado, ¿no? Entonces, sí que es verdad que eso para nosotros es una oportunidad de negocio, sí que es verdad que la facturación es mayor porque al final estamos proveyendo de unas herramientas y unas soluciones y de gente realmente de alto nivel a todo el mercado, pero por otra parte ahí siento un poco, diferir un poco con lo que comentaba Rafael al principio, ¿no? Que la ciberseguridad es cara. 4,4 millones de rescate en ransomware, yo veo pocas empresas que se la hayan gastado en ciberseguridad, ¿eh? O sea, yo creo que sí que es verdad que la ciberseguridad, las soluciones y los servicios no tienen nada que ver
ni el precio ni la adopción de las mismas a lo que había hace 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Sí que es verdad que se ha popularizado, se ha democratizado un poco todos estos servicios y que cualquier empresa, hablabas tú antes, Ricardo, de Sofos. Sofos tiene un negocio muy grande en empresas que tienen este servicio 24/7, igual que nosotros, ¿vale? Y estamos llegando a empresas muy pequeñas, pero que tienen esa necesidad. Entonces, esa para mí es una de las oportunidades de negocio. Por supuesto que, como comentaba también Rafael, el tema de abogados es crucial, el tema de empresas certificadoras, el tema de servicios de asesoría y de consultoría que van a poder poner en el mercado muchísimos partners, pues es una oportunidad de negocio muy, muy, muy grande, ¿no? Y la formación, Raúl, la formación también. Exacto, justo iba a mencionar eso, de que yo creo que hay diferentes oportunidades para los canales, desde la provisión propia del servicio, o sea, desde un SOC como servicio, o sea, de un SOC interno, o sea, incluso de la gestión de la seguridad dentro de la organización o la gestión de la ciberseguridad para la cadena de servicios, que ya lo estuvimos explicando desde el inicio, que necesitamos también tener ese control. Pero por otro lado, también hay áreas, por ejemplo, donde los partners pueden proveer, ya lo hablábamos, de capacitación constante, concientización, programas de awareness para sus empleados, para sus proveedores. Hablamos también de esa necesidad de que quizás tecnología actual tenga que ser integrada con otra tecnología. Al día de hoy estamos hablando de la necesidad de APIs de integración, compartir información, implementar sistemas de correlación de eventos, de capturar la información que venga de todos los lugares para realmente tener visibilidad. Pero también hablamos de un área en donde definitivamente las organizaciones van a necesitar asistencia para cumplir con la normativa, desde la guía, el paso a paso, el plan, la estrategia, el framework y luego soportarlos también, en donde incluso no solamente va a ser un partner tecnológico, ¿sí? Ya lo mencionaron hace un instante, un partner con apoyo legal, un partner con quizás servicios de insurance, de tema de seguro sobre un incidente, es un tema muy importante. ¿Qué pasa si yo ya tengo un ataque y tengo un ransomware y me están pidiendo un rescate? ¿Tengo que pagar? ¿No tengo que pagar? Y hablaron de los valores. Y ahí aparece el negocio de los seguros, ¿sí? Los mismos seguros al día de hoy ya tienen, por ejemplo, una junta de negociación con los atacantes para realmente saber, mientras se está ejecutando el plan de disaster recovery, cómo lo hacemos, tenemos backup, no tenemos backup, se probó, no se probó. Mientras está haciendo todo eso en paralelo, tenemos la negociación con los atacantes. O sea que hay diferentes áreas, ¿sí? Los proveedores de herramientas, como los tenemos aquí, que somos como Sophos, Bitdefender, nosotros en Managed Engine, probemos herramientas o probemos servicios en diferentes áreas, pero hace falta ese componente del canal y el componente de asesoramiento, de consultoría y asesoramiento. Por eso yo decía cuando arrancaba de esas 4 P's importantes, que eran los procesos, las personas, el proveedor, y uno de ellos es solo el producto, la herramienta que me va a lograr un objetivo específico. Así que hay muchas áreas en los canales, y ese quizás también es algo en lo que nosotros trabajamos mucho en Managed Engine, en capacitar esos canales, de enfocarse no solamente en comercializar herramientas tecnológicas o servicios de implantación, sino de extender su portafolio a, por ejemplo, una tendencia actual, los servicios gestionados. La mayoría de las organizaciones no tiene o el presupuesto o no tiene quizás esa capacidad en personas o en equipo para hacerlo localmente, y lo que van a hacer es el outsourcing, contratar un servicio gestionado que ya esté en compliance, que ya esté alineado, que ya me ayude en el proceso. Y eso es la parte fundamental, lo que el canal puede realizar en el día a día. Yo ahí Nosotros, permitirme como lo vemos el dar como... Javier, Miguel, empiezas. Javier. Sí, no, bueno, bueno, Rafa al inicio decía en algún momento, ha dicho, ¿no?, que los abogados son unos grandes beneficiados, ¿no?, de esta regulación. Diría que los consultores tampoco salimos muy mal parados, ¿no?, en este sentido. Es decir, sí que creo que hay una gran oportunidad de negocio. Creo que para los partners y proveedores, ¿no?, que estamos diciendo, va a haber en distintos aspectos, puede ser un requisito indispensable en algunos casos, un aspecto diferencial y de valor en otros ámbitos. Esto es de ámbito europeo y, por tanto, ¿no?, puede permitir a actores que estén bueno, pues ubicados geográficamente en un sitio, ¿no?, poder también escalar a ámbito europeo. Y nosotros aquí en España, yo leía el otro día una estadística, somos el país que más sanciones en GDPR hemos tenido. No en volumen, no en volumen en cantidad de dinero,
pero sí en número. Por tanto, pues bueno, somos un país que seguramente podemos tender, ¿no?, a esa supervisión, y ya os digo que en GDPR somos el país con más sanciones. Coincido totalmente, ¿no?, para consultoría y proveedores tecnológicos, ¿no?, de servicios gestionados. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad en un inicio en esa evaluación e implantación, pero seguramente, ¿no?, en toda la parte esta del SOC, monitorización, respuesta a incidentes, también en la cadena de suministro. Y por tanto, nosotros sí que visualizamos ahí una gran oportunidad. Es más, yo os diría que desde EY hay una campaña comercial a nivel europeo muy relevante en todo lo que hace referencia a la NIS 2. O sea, que hay foco importante. Muy bien, Miguel. Sí, yo por complementar ahí un poco, y un poco como lo vemos desde un punto de vista de WatchGuard. Como bien decía Ricardo, yo no espero un boom como un boom, pero sí creo que esto es viento de cola. Si me permitís el símil de navegación, va a haber mayores presupuestos disponibles, pero también hay una mayor responsabilidad en todos y cada uno de nosotros. O sea, que esto no es únicamente la capturación de mayor facturación, yo creo que hay que hacer inversiones, como bien decía Rafael al principio, para cómo somos los proveedores de tecnología y o servicios que realmente dan la habilitación a nuestros clientes de esa normativa NIS 2, con lo cual nos gusta verlo desde el doble punto de vista. Una oportunidad de negocio, sin duda, pero una necesidad también de mayores inversiones para hacer las cosas con el rigor y la imposición que nos trae NIS 2. Me gustaría verlo con esa dualidad, no únicamente más facturación, sino más facturación con necesidad de mayor inversión para dar los servicios que den buena cabida a la normativa. Muy bien. No sé si alguien más quiere dar Yo su solo quiero añadir que Sí, el Roberto. primer paso para mí es la concienciación de las empresas y de los directivos. Y hay que concienciarlos que muchas veces te preguntan, pero si yo pongo estas medidas de doble factor de autenticación, cero trust, la aplicación se resiente, el usuario es más lento. O sea, la primera fase es que toda la compañía sea lo que comentaba antes, ¿no? Es esa concienciación. Y sí creo que hay oportunidades de negocio, está claro. Creo que hay oportunidades Eso es lo más importante. Porque como lo decíamos al principio, hasta que no llega una norma, muchas veces no hacemos las cosas. Volviendo al símil del casco en la moto y los puntos, los que montábamos en moto antes de la ley de puntos nos poníamos casco, ¿no? Eso está bien, eso está muy bien. Pues yo creo que hemos llegado al final, hemos intentado tocar. ¿Ha quedado alguna pregunta por contestar? Os la podemos pasar para ver si podéis dar oportuna respuesta a esas reflexiones. En cualquier caso, creo que hemos intentado tocar todos los puntos, hemos hablado de los sectores que van a estar implicados, que lo importante también es esperar a la transposición en España de esa directiva antes de que llegue el mes de octubre y posteriormente el mes de enero. Y bueno, yo me hago una reflexión final antes de concluir este webinar, que es los ataques no van a parar. ¿Cómo va a afectar eso a los CISOs, a los proveedores de servicios gestionados, a las empresas, a los CEOs, incluso a los políticos, ¿no? Es decir, es una reflexión un poco para el futuro, una vez que ya sea de obligado cumplimiento. En cualquier caso, muchísimas gracias a todos y estoy segura de que en el futuro seguiremos hablando de esta directiva y de cómo va a afectar al conjunto del sector y de las empresas. Muchas gracias de nuevo. Muchas Muchas gracias a A todos. todos. Muchas Excelente gracias. día. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.